Saludos cordiales, bienvenidos a esta exploración. Un gusto acompañarles en esta conversación. Hoy nos vamos a adentrar en un tema muy presente en la vida de pareja, la frecuencia sexual. Ajá. Nos basamos en algunas reflexiones que, nos invitan a mirar un poquito más allá de las cifras, de los promedios. Claro. ¿Existe realmente una frecuencia correcta? ¿Qué nos dice sobre la relación? La idea hoy es, profundizar en los aspectos científicos y emocionales de la intimidad. Sí. No para dar recetas, sino para entender mejor su complejidad. Exacto. Abrir la conversación. Y es que es muy común esta idea, ¿no?, de que la frecuencia con la que una pareja tiene relaciones es como un termómetro de la salud del vínculo, ¿cierto? Sí, totalmente. Como si dijera, si hay mucha actividad, todo va bien. Si baja, algo anda mal. Pero, ¿es realmente así de lineal? Vamos a analizarlo. Exacto. Esa percepción cultural del sexo como un barómetro, digamos, infalible, puede ser una gran simplificación. Ajá. La frecuencia por sí sola no es garantía de satisfacción. Y ojo, una menor frecuencia no siempre equivale a desconexión. Claro. Hay muchísimos otros elementos en juego que definen la calidad de la intimidad, ¿no? Y la investigación científica, fíjate que aporta matices interesantes. Sí. Por ejemplo, algunos estudios, como los de la Universidad de Toronto, sugieren que tener relaciones aproximadamente una vez por semana se asocia con un mayor bienestar general en la pareja. Ajá, eso se ha escuchado bastante. Pero, curiosamente, ir más allá de esa frecuencia no parece aumentar la felicidad de forma proporcional. O sea, no hay un más es siempre mejor absoluto. No, y lo fascinante aquí, y que refuerzan otros análisis, estudios longitudinales que siguen a las parejas en el tiempo, Sí. es que la satisfacción sexual parece depender mucho más de la calidad percibida del encuentro. Ah, mira. Hablamos de la conexión emocional durante el acto, la sensación de reciprocidad, el deseo mutuo que se siente, Entiendo. más que de la simple contabilidad de las veces. No se trata solo de cumplir con una cuota, digamos. Claro, y pensemos en la enorme cantidad de factores que influyen en la frecuencia real. Uf, sí. La edad y la etapa de la relación son como que evidentes, ¿no? Las parejas más jóvenes pueden tener más frecuencia inicial, pero eso no siempre se traduce en menos conflictos o mayor estabilidad. Cierto. Mientras que parejas con más años juntas quizás tengan menos frecuencia, pero han desarrollado otras formas de conexión profunda. Y no podemos obviar la salud física y mental. El estrés crónico, la ansiedad, condiciones médicas. Todo suma, ¿no? Todo tiene un impacto directo en la libido y en la energía disponible. La propia vida cotidiana, o sea, las exigencias del trabajo, la crianza si hay hijos, la rutina. La rutina mata muchas cosas. Va erosionando los espacios y la disposición para la intimidad. Incluso algo más profundo, fíjate, como los estilos de apego individuales. ¿A qué te refieres con eso? O sea, nuestros patrones más o menos automáticos para vincularnos emocionalmente, que se forman en gran parte en la infancia. Esos juegan un papel. Ah, claro. Cómo aprendimos a conectar y a sentir seguridad en las relaciones influye en cómo vivimos e integramos la sexualidad. Entiendo. O sea, alguien con un apego más seguro quizá integre el sexo de forma más natural, ¿no? Podría ser. Mientras que para alguien con un patrón más evitativo o ansioso, el sexo podría cumplir otras funciones. Tal vez buscar validación o incluso, distanciarse de una conexión emocional más profunda. Es complejo. Exactamente. Una persona con apego ansioso podría, por ejemplo, buscar frecuencia como reaseguramiento constante, ¿no? Si tenemos sexo, me quiere. Ajá. Mientras que alguien evitativo podría usar el sexo para mantener una conexión, digamos, superficial, sin demasiada vulnerabilidad emocional, o incluso retirarse si siente demasiada demanda. Órale. Entonces, si consideramos toda esta complejidad de factores, ¿qué hacemos con esa idea tan arraigada del número ideal? Porque sí parece causar bastante angustia innecesaria. Totalmente. Ese mito del número mágico genera muchísima presión. La realidad, y hay que ser claros, es que no existe una frecuencia universalmente correcta o normal. Ajá.
Lo que funciona es aquello que resulta satisfactorio y sostenible para ambos miembros de esa pareja en particular en su contexto específico. Claro, para esa pareja. Exacto. Compararse con estadísticas generales, con amigos o con ideales culturales es en la mayoría de los casos contraproducente. Sí, te frustras. Lleva a frustraciones que a menudo no tienen base en la dinámica real de la relación. Aquí es donde creo que la conversación se pone realmente interesante. Cuando empezamos a ver el sexo no solo como un acto físico, sino como una forma de comunicación relacional. Ándale, exacto. Es un lenguaje en sí mismo. Puede expresar ternura, vulnerabilidad, juego, a veces poder, entrega. De todo. En muchas dinámicas se convierte en el espacio donde se actúa o se dice lo que no se puede poner fácilmente en palabras, ¿no? Precisamente. Es una arena donde se pueden manifestar tanto la conexión más profunda como las tensiones no resueltas. Y esto implica algo importante. Incluso si la frecuencia coital disminuye por razones válidas, estrés, enfermedad, cambios vitales, el vínculo puede seguir siendo profundamente íntimo si persiste en otras formas de conexión. ¿Cómo cuáles? Pues la ternura física, el deseo genuino entendido de forma amplia, no solo deseo de penetración, la complicidad, la comunicación emocional. La intimidad es mucho más que la frecuencia del acto sexual en sí. Hay una narrativa que ilustra esto muy bien, la de Silencios en la rutina. A ver, cuéntala. Es la historia de María y Esteban, una pareja en sus 40, con 12 años de matrimonio, 2 hijos, trabajos demandantes, vaya, una vida bastante reconocible para muchos. Sí, el pan de cada día. En el último año, contaban las relaciones sexuales con los dedos de una mano, apenas 3 veces. ¡Wow! Ella interpretaba esto como una clara falta de deseo de él hacia ella. Sentía que ya no le atraía. El clásico ya no le gustó. Exacto. Y él, por su parte, lo atribuía a un agotamiento físico extremo. Sentía que simplemente no podía más al final del día. Ok. Ambos sufrían en silencio, como atrapados en sus propias interpretaciones. Y en un proceso terapéutico descubren algo fundamental. En el fondo, ninguno se sentía rechazado en esencia por el otro. Ah, no. No. Lo que había pasado es que, casi sin darse cuenta, ambos habían dejado de priorizar activamente su conexión íntima en medio del torbellino de responsabilidades diarias. Habían caído en una inercia. Se desconectaron sin querer. Algo así. Y la sugerencia terapéutica no fue, tengan más sexo ya, sino incorporar pequeños rituales de reconexión consciente. ¿Qué tipo de rituales? Suena interesante. Cosas aparentemente simples pero poderosas. Dedicar 5 minutos al día a mirarse a los ojos, sin distracciones, sin hablar, solo conectar. Solo mirarse. Sí. Reintroducir el contacto físico afectuoso, caricias, abrazos, pero liberándolo de la expectativa inmediata de que tiene que llevar al sexo. Simplemente redescubrir el placer del contacto por el contacto. Quitarle esa presión. Exacto. Y, crucialmente, empezar a hablar de sus deseos, miedos y fantasías en un espacio seguro, sin juicios. Que eso es importantísimo, ¿no? Crear ese espacio de confianza. Fundamental. Es decir, reconstruir la intimidad desde la base. ¿Y cuál fue el resultado? Pues mira, en unos 3 meses, no solo aumentó la frecuencia sexual, que era el síntoma que los llevó a buscar ayuda, sino que, y esto es quizá lo más significativo, la calidad emocional de sus encuentros mejoró drásticamente. Ah, mira qué bien. Se sentían más conectados, vistos, comprendidos. María llegó a verbalizar algo muy revelador, dijo. Me di cuenta de que no era solo el sexo lo que extrañaba tanto, era sentirme vista de nuevo por él. ¡Qué fuerte! Poderoso. Sí, eso es potente. Muestra cómo el deseo y la conexión van mucho más allá del acto físico en sí. Claro. Subraya la importancia de esa comunicación no verbal, de sentirse deseado y presente para el otro. Esa historia realmente resalta la importancia de la comunicación y de esos pequeños actos de conexión intencional. Sin duda. Pero también hay que ser realistas, ¿no? A veces la diferencia en la frecuencia deseada sí se convierte en un conflicto real y doloroso. Sí, claro. Y el problema a menudo no es la diferencia en sí misma, porque es muy común, casi esperable, que existan ritmos y niveles de deseo distintos en una pareja. Es normal tener deseos diferentes. Claro. El problema es cómo se maneja esa diferencia, la falta de diálogo abierto y honesto, la presión que una parte puede ejercer sobre la otra.
O las interpretaciones negativas que surgen casi automáticamente. Ya no me desea, seguro hay algo mal conmigo, no le importo. Ahí es donde anida el verdadero sufrimiento. Eso plantea una pregunta clave. ¿Cómo se pueden manejar esas diferencias de deseo que son tan comunes sin herir al otro? Porque es un terreno muy delicado, ¿no? La vulnerabilidad está a flor de piel y es fácil sentirse rechazado o presionado. Sí, es muy delicado. La clave parece estar en cultivar la empatía y entrar en una negociación compasiva. Negociación compasiva, me gusta eso. No se trata de que uno gane y el otro pierda, sino de encontrar maneras creativas de cuidar el deseo mutuo, el de ambos, reconociendo y validando las necesidades de cada uno. Ok. Sin imponer, sin que una parte sienta que tiene que ceder constantemente o la otra que vive en un rechazo perpetuo. Claro. Consideremos otra narrativa, la de deseo desincronizado. Luis y Camila, una pareja joven que vive junta. Ajá. Luis tiene un deseo sexual muy alto. Le gustaría tener relaciones casi a diario. Para él, es una forma primordial de sentirse conectado y querido. Ok, lo entiendo. Camila, en cambio, tiene un ritmo distinto. Prefiere una vez por semana aproximadamente y necesita sentir una conexión emocional previa, un ambiente de tranquilidad para que surja su deseo sexual. Una situación clásica, ¿no? Que puede generar muchísima tensión y resentimiento silencioso. Muchísimo. No tener que enfrentar la posibilidad de decir no al sexo. Sí, es un círculo vicioso difícil de romper. Un ciclo de demanda y retirada, o de presión y evitación, como decías. Exacto. Hasta que, en un momento de valentía, quizás con ayuda externa o no, logran tener una conversación realmente honesta. Qué bueno que lo lograron. Camila consigue expresar que su deseo no es menor en intensidad cuando surge, pero que necesita otras cosas para encenderse. Sentirse relajada, conectada emocionalmente, no presionada. Que le den su espacio, su tiempo. Ajá. Y Luis, a su vez, logra comprender y expresar que para él, el sexo está muy ligado a sentirse validado afectivamente, y por eso la frecuencia le parece tan importante. Entender las motivaciones profundas del otro, más allá del comportamiento superficial, es crucial. Claro, entender de dónde viene cada uno. Y a partir de esa comprensión mutua, ¿qué hacen? ¿Simplemente aceptan la diferencia y ya? No solo aceptan la diferencia, sino que empiezan a explorar juntos, de forma activa y creativa, nuevas formas de intimidad que puedan satisfacer las necesidades de ambos. Ah, eso está interesante. Ampliando el repertorio más allá del coito. Empiezan a incluir juegos sensuales sin la presión de tener que terminar en penetración. Quitar la meta final, digamos. Exacto. Masajes relajantes que son placenteros en sí mismos, citas dedicadas solo a ellos, donde apagan los celulares y se enfocan el uno en el otro. Buscan nutrir la conexión de maneras diversas. O sea que aunque la frecuencia numérica del coito quizás no se igualó exactamente al deseo diario inicial de Luis, Probablemente no. el deseo y la intimidad se volvieron algo más compartido, algo que cultivaban activamente juntos de múltiples maneras. Precisamente. Luis llega a una reflexión muy valiosa al final de ese proceso. Dice, aprendí que el deseo no se exige, se cultiva. ¡Qué buena frase! Y creo que ese es un cambio de perspectiva fundamental. Pasar de la demanda y la expectativa a la co-creación de la intimidad. Tiene todo el sentido. Esto nos lleva a pensar en algunas estrategias generales que surgen de estas reflexiones, ¿no? Sí, me parece importante destacar eso. No se trata de una lista de deberes, ¿verdad? Sino de principios que emergen de entender la dinámica. Exacto. Por ejemplo, lo que hicieron María y Esteban y también Luis y Camila subrayan la importancia fundamental de la comunicación abierta y sin juicios. El pilar. Crear ese espacio seguro para hablar de deseos, miedos, fantasías sin temor a ser ridiculizado o rechazado. Absolutamente. Ese es el pilar. Y ligado a eso está el establecer conscientemente rituales de conexión que no siempre tengan una meta sexual explícita. Como los que mencionabas antes. Sí, esos abrazos largos, las caricias conscientes mientras ven una película, mirarse a los ojos, tener conversaciones significativas, pequeños actos que van tejiendo la intimidad emocional día a día. Y como reflexión final para llevarse, en una cultura que tiende a cuantificarlo todo, a medir el éxito en números, Que todo lo quiere medir. sí, este análisis nos propone mirar la sexualidad y la intimidad como un arte relacional,
Una danza compleja y cambiante entre dos personas, un espacio donde lo esencial, lo que verdaderamente nutre y sostiene el vínculo a largo plazo, no siempre se puede contar, pero definitivamente se siente. Ha sido un placer compartir estas ideas. Hasta la próxima ocasión.